Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero que os quería comentar para que recordéis es que si necesitáis un exchange para operar bajo la ley MiCA, tenéis Kraken o tenéis Backpack. Cualquiera de los dos tiene la licencia MiCA para operar. O sea que si alguno necesita un exchange con licencia MiCA, pues que sepáis que tenéis ahí los links de estos dos exchange en la descripción de los vídeos. Y una vez dicho esto, vamos a analizar directamente el mercado hoy, porque las cosas siguen siendo parecidas que los últimos días a nivel general de noticias generales. Sigue el conflicto abierto, con lo cual, pues estos últimos días ha estado el mercado con mucha volatilidad. Em, Seguimos teniendo salidas de los ETFs. Ayer volvió a salir dinero de los ETFs, pero muy limitado. O sea que las cosas están mejorando, está frenándose esas salidas. Pero es lo mismo que teníamos los días anteriores y sin embargo el precio está subiendo y subiendo bastante bien. El día de hoy además se está desmarcando de la bolsa en positivo porque ayer sí que subió la bolsa y a la tarde no tuvimos un comportamiento muy bueno, pero el cierre sí fue bueno. El cierre de la vela de ayer al final fue positivo. Y la vela de hoy, claramente el comportamiento es mejor que los índices. Fijaros, un 1,33% sube Bitcoin y el SP 500 baja un 0,14%. Así que sí que se está notando cierta mejoría. Evidentemente no es una mejoría como para estar súper alegres y súper contentos porque aún estamos en un menos 50% desde los máximos y el SP 500 prácticamente está en sus máximos y un 22% por encima de los máximos que tenía cuando Bitcoin estaba en 126.000. Pero bueno, por lo menos algo es algo. Se ven brotes verdes en el análisis técnico también, porque está queriendo formar una pequeña figura de hombro, cabeza, hombro invertido, que no es muy grande, con lo cual no es una figura que cambie la tendencia principal, ni mucho menos, y que tiene delante esta zona de aquí, que tampoco lo hace una figura claramente como el análisis técnico determina que tiene que ser, porque esto no debería estar aquí tampoco, pero bueno, va superando resistencias, hemos superado la línea de tendencia bajista original, que es esa verde, hemos apoyado en ella, hemos subido y estamos atacando la siguiente, que coincide además con esta resistencia que tenemos en la zona de los 64.500 aproximadamente. O sea que si saltamos por encima de esa zona ya solo nos quedaría los 66.400 que son clave, porque una vez que superemos ese nivel estaríamos marcando un máximo creciente y mínimo nos llevaría hasta la línea bajista principal, que ahora mismo es esta línea azul, que pasa por la zona de los 71.000 aproximadamente en las próximas semanas. Fijaros, más o menos para el día 26 estaría pasando por los 71.000 esa línea. O sea que superar los 66.400 nos llevaría a esa línea de tendencia como mínimo. Y luego si superamos esa línea, evidentemente ahí sí que seguramente entraría más optimismo en el mercado y podríamos subir más arriba. Pero eso lo veo ahora mismo lejos. Lo veo lejos porque venimos de una racha muy negativa en la que no ha habido incentivos para comprar Bitcoin y simplemente yo creo que ahora mismo está entrando gente que está comprando Bitcoin porque piensa que está barato para el largo plazo, pero sigue sin haber los incentivos claros para seguir comprando más allá de los 71.000 en el corto plazo en principio. Si no cambian las cosas, va a costar superar esa línea bajista principal, pero por lo menos, como decía hace unos días, si superamos estas zonas, eh, por lo menos el mínimo sabremos ya dónde ha estado, que será esa zona de los 58.000 más o menos que hemos estado tocando recientemente, y entraremos en un mercado lateral que puede durar mucho tiempo y que nos puede tener entretenidos muchos meses, incluso pues más de un año, sin superar la zona de los 90.000, pero por lo menos también sin perder esa zona de los 58.000 que hemos tenido recientemente. O sea que esto sería como cambiar una fase bajista que hemos tenido por una fase lateral que puede durar también pues un año y pico, 2 años, tranquilamente. Pero todavía nos queda mucho, tenemos que superar esas resistencias, estamos anticipando lo que puede llegar a pasar y puede llegar a pasar eso en el momento que superemos los 66.400. Todo lo iremos viendo. Tenemos que coger cierta altura porque
las bolsas en cualquier momento también pueden tener una corrección. Entonces, todo lo que nos vayamos para arriba, cuanto más arriba mejor, para luego que si nos pilla una corrección de la bolsa, pues no caigamos otra vez a la zona de los 57.000, 58.000, que ha sido los mínimos más o menos que hemos tenido recientemente. Como digo, el aspecto técnico mejorando, no solo el aspecto técnico, sino también la sensación, porque el hecho de que esté subiendo hoy un 1,64% ahora mismo, cuando está bajando el SP500, cambia mucho el panorama, porque hasta ahora, hasta el mínimo que habíamos tenido el día 1, es decir, hasta que no hemos cambiado de mes, el comportamiento era horrible. O sea, cada día que el SP500 bajaba, Bitcoin bajaba muchísimo más. Y cada día que el SP500 subía, o Bitcoin subía muy poquito, o incluso ni subía. Y a partir del día 1, pues las cosas han empezado a cambiar y ha empezado a comportarse mejor. Como digo, puede ser que la gente esté cazando gangas para el largo plazo, porque saben que estos precios son difíciles de perder. Pero creo que también el mercado es consciente de que es muy difícil también superar la zona de los 82.000 en el medio plazo. Es una zona que hará de resistencia y que nos tendrá entretenidos durante mucho tiempo. Con lo cual, bueno, pues cada vez que Bitcoin vaya para la parte baja, la gente comprará porque entiende que esos precios ya son bastante difíciles de perderse, pero también creo que el mercado entenderá cada vez que vayamos hacia la parte alta que Bitcoin no está preparado para volver a la zona de los 120.000 en el corto plazo, ni en el medio plazo, y quizás tarde años en llegar a la zona de los 20.000. Entonces, creo que andaremos en ese movimiento lateral durante tiempo, entre los 60.000 y los 80.000, 89.000, 90.000. Esa es la zona más o menos en las que el precio creo que se estabilizará en los próximos años, entre esos 60.000 y los 90.000. Y entonces, bueno, pues iremos vigilando esos niveles y según nos acerquemos a la parte alta o a la parte baja, pues tendremos que estar atentos para ir tomando decisiones, ¿no? Bien, como digo, pues vamos a ver las diferentes temporalidades. La temporalidad mensual, como veis, la vela mensual está bastante bien. Fue muy positivo que rebotase desde los primeros días del mes para no comprometer el mínimo de la vela del mes pasado, porque ese era el punto crítico. Si llegamos a perder en mensual ese mínimo, pues la cosa hubiese pintado bastante mal. Sin embargo, pues estamos envolviendo poco a poco parte de la vela del mes anterior y se va acercando a esa zona que dijimos que convenía de los 69.000 para cierre de mes. Si cierra el mes en 69.000, el gráfico mensual no tendrá tan mala pinta. Empezará a estar un poquito mejor y podríamos tener la opción de trazar una nueva línea de tendencia con una inclinación menor pasando por los mínimos del mes pasado y de este mes. Pero para eso tendrían que pasar 2 o 3 meses manteniéndose por encima de esta zona y muy cerquita de la línea de tendencia principal, esa que tiene rota ahí. Gráfico semanal, ya dijimos que esta semana tenía opción de romper las dos velas anteriores, es decir, de cerrar la semana en positivo. Dijimos, bueno, nos queda todavía semana por delante, la pinta técnica no es mala, puede superar las líneas, los cuerpos, perdón, de las dos velas anteriores y parece que es lo que está haciendo y estamos ya en viernes. Si termina hoy así, sábado y domingo difícilmente podría cambiar la tendencia que lleva esta semana y es posible que tengamos un cierre semanal bastante interesante. Así que, como digo, pinta bastante mejor esta semana. Estamos todavía por debajo de resistencias clave, líneas de tendencia clave, pero la cosa, como digo, ya no, el sentimiento ya no es tan negativo. Tenemos una subida del 1,70% ahora mismo, con el SP500 bajando. Esto no pasaba desde hace muchísimo tiempo. No recuerdo yo un día en el que casi estuviese subiendo un 2% Bitcoin, con el SP500 en negativo, aunque sea por poco, un 0,14% abajo. No recuerdo, pues, desde hace muchísimo. O sea, no. Las subidas que hemos tenido en esta fase de aquí ha sido con el SP500 subiendo. Subíamos menos que el SP500, pero subíamos. Pero un día así como hoy, difícil. Entonces, pues esto es importante lo que está pasando hoy. Veremos a ver si es sostenible o no, pero es importante. Como decíamos, de todas formas, todavía no está entrando dinero en los ETFs, con lo cual ahí tenemos también margen para que entre dinero en los ETFs. Muy probablemente lo que nos lleve hacia la zona de los 70.000, 71.000 sea cierre de cortos también. Mucha gente que se ha puesto en corto, pues porque se seguía hablando de ciclo y de precios muy bajos, etcétera, les van a liquidar porque va a subir en el corto plazo
y esos son los que están llevando a cabo la subida. Pero a ver si se suma algo más, porque si solo es la ruptura de posiciones cortas, pues tiene su límite. En cuanto se rompan esas posiciones cortas, no habría ya más demanda y el precio otra vez retrocedería. A ver si hay algo más detrás de esa demanda, que no sea solo ruptura de cortos, ¿no? Si hay algo más es cuando tendríamos opciones de romper la línea bajista principal. Si no hay nada más, no habría opción de romper la línea bajista principal y volveríamos a retroceder otra vez. Pero yo creo que la zona esa de los 57.000, 60.000, esa zona, creo que es una zona ya en la que no había muchas ventas. Y aunque no había una demanda fuerte, porque tampoco había demanda, pero al haber ausencia de oferta fuerte, al haber ausencia de presión vendedora, pues son precios que es difícil que se pierdan. En gráfico horario, pues como veis hemos ido subiendo poco a poco, marcando nuevos niveles. Hemos recuperado esta línea de esa figura de ensanchamiento que teníamos en su momento. Ya dijimos que evidentemente esta figura ya no nos interesa porque era de corto plazo y ya nos dio sus puntos de resistencia, sus puntos de soporte. Esta línea sí nos va a interesar, la voy a seguir manteniendo de momento porque es un soporte y ahora sí que no debería perderla ya. Esta línea naranja que tenemos aquí abajo y que hemos recuperado hoy por la noche, ya no debería perderla, debería ser soporte, porque estamos en proceso de rebote y por lo tanto ya estos amagos que ha hecho estos días de caer no deberían ya volver, deberíamos aguantar en esa línea y posteriormente, en cuanto superemos la zona de los 64.500 en este gráfico horario, en teoría deberíamos ir hacia arriba. Así que, pues esas son las referencias que tenemos en el corto y medio plazo, como podéis ver. Tanto en gráfico mensual, como semanal, como en horario, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hacer un repaso de las altcoins, empezando por el token de Backpack, que no termina de caer, hoy rebota otra vez. Ayer y antes de ayer corrigió un poco, pero no termina, como digo, de corregir lo suficiente como para que vaya a los precios en los que me resultaría atractivo, pero bueno, ahí lo tenemos. Vamos a seguir vigilándolo. Luego tenemos a AVE subiendo un 2,08%. Vamos a poner el gráfico en diario porque si no, no vemos nada. Aquí, como veis, parece que otra vez vuelve a ir hacia arriba. Cardano baja un 0,76%. Se ha desinflado muchísimo. Al final, bueno, ya lo hemos comentado muchas veces, va perdiendo protagonismo. Va siendo una blockchain que va pasando a ser muy secundaria, bueno, se ha quedado sin prácticamente argumentos y el rebote que tuvo le llevó hacia una resistencia, pero rápidamente se ha ido hacia abajo. Seguramente volverá a subir ahora en el corto plazo porque se reactivará todo el mercado si sube Bitcoin, todas las altcoins empezarán a subir otra vez, pero ya veis que es de las que peor se comporta. BGB no termina tampoco de arrancar, ha ido perdiendo terreno estos últimos días. Creo que hasta que no consigan la licencia MiCA, pues no repuntarán claramente. Lo mismo pasa con BNB, que está retrocediendo estos últimos días. Ayer perdió un soporte y no termina de arrancar tampoco. Pero bueno, con el mercado en positivo y si van surgiendo noticias de que puede conseguir la licencia MiCA en las próximas semanas o meses, pues seguramente recuperaría. Ethereum ayer cayó, pero hoy parece que empieza a repuntar de nuevo. Está haciendo una figura que podría ser un hombro cabeza hombro invertido si rompe esa zona de los 0,02830. Zona importante. Y si sube Bitcoin, pues fácilmente podría romper. Seguramente hoy tendremos una buena subida de MicroStrategy también, que tengo que hacer un vídeo, lo que pasa que necesito tiempo para sacar los números que os dije, para que veáis que MicroStrategy es muy difícil que baje ya de estos precios, a menos que Bitcoin se desplome. Muy difícil. Entonces yo creo que hay muchas opciones de que MicroStrategy también tenga una gran subida. Solana ha estado corrigiendo estos últimos días y sigue corrigiendo un poco en el día de hoy porque ha sido la que más ha repuntado de las monedas top. Como veis, desde esta zona de mínimos tuvo una subida de más del 30% con respecto a Bitcoin y claro, ahora está purgando un poquito esa subida, pero en cuanto consolide por esta zona de soporte, tiene primer soporte en 0,01122 y el siguiente en 0,0012, pues entre esa zona consolidará y seguramente volverá a rebotar, porque el mercado está propicio ahora mismo para rebotes.
Tron, sin embargo, cayendo un 1,90%. Dijimos, se comporta bien en el medio plazo con respecto a Bitcoin, pero normalmente va en contra del mercado cuando las altcoins suben. Las altcoins suben y Tron baja. Luego se las arregla para cuando el mercado está mal subir y mantenerse bien con respecto a Bitcoin, pero cuando el mercado va bien, Tron se va para abajo y hoy 1,90%. XRP 0,13% arriba, pero fijaros que ayer rompió a la baja, ¿vale? Ligeramente, y hoy está intentando recuperar y con el mercado a favor recuperará algo, pero esto es muy significativo. Nos está diciendo algo que la gente no se lo cree, porque siguen ahí empeñados con XRP, pero que es la realidad. O sea, no es un token tampoco que tenga ninguna narrativa importante, ni mucho menos. Y por último, Zcash, que se sigue manteniendo alcista, como veis, en el medio plazo y en el corto también, un 2,19% arriba, que no termina de corregir, que para mí está bastante inflado en capitalización, es decir, la capitalización está bastante más alta de lo que en teoría podría parecer que fuese lógico, pero bueno, ahí está, veremos a ver cuándo le llega la corrección, de momento aguanta. Y nada, Bitcoin, ya digo, buen día de momento, 64.300, una vela muy interesante, atacando ahora mismo una resistencia importante, esa zona justo es resistencia. Y el siguiente punto ya sería, bueno, la línea bajista está anaranjada, pero sobre todo los 66.500, que si superamos esos 66.500 tenemos camino libre hasta la zona de los 70.000, 71.000, que no estaría nada mal teniendo en cuenta de dónde venimos. El último día del mes pasado las cosas pintaban muy feo y rápidamente nos dimos vuelta el día 1 y eso salvó un poquito la situación y poco a poco pues hemos ido entonándonos, teniendo mejor comportamiento y ahora mismo pues eso, ya estamos apuntando hacia una resistencia importante, esa zona de 66.500 y una vez superada esa resistencia, fijaros que en la caída, en este tramo de caída que tuvimos, fuerte, desde los 82.000, esta zona, una vez superado los 66.500, esta zona de aquí, fue una caída a plomo. Entonces es más fácil recuperar esa zona porque no había ninguna resistencia en el corto plazo hasta la zona de los 70 y algo mil. Así que esta zona es más fácil de recuperar. Sí que tiene alguna resistencia más antigua de abril y de febrero en esa zona, pero recientemente, que es lo que más afecta, o sea, las resistencias afectan cuanto más cercanas están y los soportes lo mismo. Cuanto más lejos están, más difícil que quede gente que operó en esa zona. Porque esto ya queda en abril. A mediados de abril quedan las resistencias que hay por esa zona. Pero en el corto plazo, desde mediados de mayo hasta ahora, desde los 66.500 hasta los 73.000 no hay mucha resistencia. Con lo cual, una vez pasados esa zona de 66.500, como digo, la subida en teoría podría ser más fácil a nada que haya un poco de demanda. Pero claro, necesitamos que haya esa demanda. No que sean cierre de cortos solo. Necesitamos que haya un poquito de apoyo de demanda y que entonces pues, el precio pueda subir fácilmente en esos niveles. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.